Persiguiendo el jade, capítulo 163. Era un día inusual sin nieve, el sol proyectaba un calor suave. Fan Chanyu permanecía de pie frente al salón del palacio provisional, espada en mano, contemplando las ramas secas que se extendían sin control sobre el muro del patio. El cálido sol se filtraba oblicuamente sobre los muros distantes y las ramas desnudas, aún quedaba una capa de nieve blanca. A medida que la luz del sol se disparaba sobre ella, bañada la escena con un tenue halo dorado, pero el aire seguía siendo penetrantemente húmedo y frío. Jung Qian entró al salón interior llevando una sopera. Kimin parecía saber que vendría hoy. Incapaz de levantarse de la cama debido a sus heridas, solo podía recostarse contra el cabecero. Con una túnica exterior de color púrpura intenso con detalles gris plateado cubriendo sus hombros. Bajo la brillante luz de la ventana, el gris plateado de su túnica dejaba entrever un tenue dibujo de nubes auspiciosas y nudos de rugí. Su cabello parecía estar bien cuidado. A pesar de haber estado postrado en cama durante muchos días debido a sus graves heridas, no se veía sucio. Seguía siendo como siempre, negro azabache, brillante y sedoso como la seda. Solo había adelgazado muchísimo, hasta tal punto que parecía incapaz de llenar su ropa. Jung Qian le echó un vistazo antes de apartar la mirada y seguir adelante con la sopera. Kimin oyó sus pasos, pero no giró la cabeza. Observaba a dos pájaros buscando comida en el patio cubierto de nieve derretida. Con la mano apoyada en la ropa de cama, acariciando intermitentemente el anillo que llevaba en el pulgar. Los huesos de sus dedos eran largos y delgados como articulaciones de bambú, pero estaban tan blancos y demacrados que uno temía que se rompiera con la más mínima presión. Nadie habló, el único sonido fue el suave tintineo de Jung Qian al colocar la sopera sobre la mesa y servir la sopa en un fino cuenco de porcelana blanca. Pensé que no vendrías. Cuando Jung Qian se apartó de la mesa con el tazón de sopa, se dio cuenta que la había mirado en algún momento. Su mirada era tan oscura y sombría como siempre, como la de un buitre en un precipicio o la de una serpiente venenosa que emerge de su hibernación para cazar. Una leve sonrisa se asomó en los labios de Jung Qian, pero sus ojos eran claros como el cristal, encontrándose con su mirada sin rastro de miedo. Tenía que venir a despedirte en tu último viaje. La mirada de Kimin se posó en el tazón de sopa que ella tenía en la mano, mientras una emoción indefinida se reflejaba en sus ojos oscuros. Es muy amable de tu parte haberte tomado la molestia de preparar una sopera de sopa de almeja. Has sido muy considerada. Jung Qian sonrió. Incluso un preso condenado a muerte en la prisión recibe una última comida antes de ser llevado al lugar de ejecución, ¿no es así? Sus palabras fueron cortantes y la sonrisa no le llegaba a los ojos. Kimin la observó en silencio. Nunca supe que tuvieras una lengua tan afilada. Le temía el dolor, a los problemas, a la muerte. Era la persona más obediente que él conocía, aparentemente dócil y sin opiniones propias, pero debajo de esa fachada escondía un corazón ferozmente indomable. De lo contrario, no habría tramado escapar una y otra vez. Cada vez que la atrapaban y la traían de vuelta, jamás se ponía histérica. Comía a la hora de vida, bebía a la hora de vida y dormía a la hora de vida, sin hacer nada que le hiciera sufrir. Aceptaba todos los castigos que le imponían, haciendo creer a la gente que se había vuelto obediente. Pero si se le presentaba otra oportunidad, seguía huyendo sin pensarlo dos veces. Nunca la había visto tan radiante y espléndida. Mientras devolvía la sopa en el tazón con una cuchara, Jung Qian dijo: «Hay muchas cosas que tú no sabes». Sin querer desperdiciar más palabras con él, le preguntó directamente: «¿Tú odias tanto a la familia Sui? En aquel entonces la princesa heredera usó un incendio en el Palacio del Este para convertirte en el joven amo de la familia Sui. ¿Por qué?» Kimin la miró sin decir palabra, como si su frialdad le resultara algo extraño.
Yun Qianqian sostuvo la mirada con frialdad. Este imperio pertenece a tu familia aquí. El que murió en Qinzhou en aquel entonces era tu padre. Ahora es que la familia Sui Wei van a ser condenada. ¿Acaso pretendes seguir ocultando cosas a tus enemigos? Al percibir el leve tono de burla en su voz, Qin Min la observó un instante antes de apartar la mirada y hablar lentamente. Entre los guardias de la sombra que mi padre me dejó, había llamado uno Fu Qin. Escapó de la ciudad de Jinzhou en aquel entonces. Cuando los refuerzos y las provisiones tardaron en llegar, mi padre lo envió a Chunzhou a pedir ayuda. Sui Tu se negó a enviar tropas e incluso intentó matarlo con una lluvia de flechas, diciendo que una vez que Jinzhou cayera, el mundo llevaría el apellido Wei. Un leve destello de emoción cruzó el rostro de Yun Qianqian, pero permaneció en silencio. La voz de Qin Min continuó impasible, revelando las verdades ocultas del pasado. Fu Qin era originario del Bosque Verde y conocido por su agilidad. Tuvo la suerte de escapar del intento de asesinato de la mansión del príncipe de Chanxin, pero resultó gravemente herido. Mientras arrastraba su cuerpo herido para buscar ayuda y dar la noticia en otro lugar, Jinzhou ya había caído. Tanto mi padre como Xie Linchan murieron en la batalla. Al darse cuenta de que la situación era irreversible, regresó apresuradamente a la capital para informar. Para aquel entonces la capital ya estaba bajo el control de Wei Yan. Mi madre, en el Palacio del Este, había oído que él conspiraba con Chu Fei para perpetrar una masacre en el Palacio Imperial. Con el testimonio de Fu Qin, su pánico se intensificó. Posteriormente a la caída de Jinzhou se le atribuyó por completo al general Men Chuyan. Los miembros más antiguos de la familia Men acudieron al Palacio del Este para implorar justicia. Apenas habían cruzado las puertas del palacio cuando los cuerpos yacían en un charco de sangre. La familia Men, desde la hija y el yerno hasta sus antiguos sirvientes, fueron asesinados. Mientras hablaba con la comisura de los labios, Qin Min se curvaron con burla y frialdad. El Palacio del Este conocía el secreto de Wei Yan. No habría dejado escapar el Palacio del Este. Antes de que Wei Yan pudiera actuar, mi madre usó un gran fuego para esconderme en la mansión del príncipe de Chanxin. Ese era el pasado que le había atormentado, dificultándole la respiración durante más de una década. Le dedicó a Yun Qianqian una leve sonrisa. Verás, solo siendo lo suficientemente despiadado se puede conseguir todo lo que uno desea. Mi madre decía que Wei Yan siempre había sido un lobo con ambiciones desmedidas. En el pasado, cuando el difunto emperador favorecía al 16º príncipe y oprimía a mi padre en todo momento, todos los funcionarios del Palacio del Este conspiraban para ayudar a mi padre a recuperar el favor y asegurar su posición como el príncipe heredero. Solo Wei Yan declaró: ¿por qué no hacer que el difunto emperador abdique? Hizo una pausa con expresión de aturdimiento momentáneo. Si Wei Yan hubiera sido eliminado en ese entonces, tal vez nada de esto habría sucedido. Mi padre era demasiado indeciso y por eso tuvo ese final. ¿De qué sirve una reputación intachable? No me convierte en alguien como él. Yun Qianqian dijo fríamente: ¡qué disparate! Has cometido toda clase de actos bestiales y todavía quieres encontrar una razón grandilocuente para justificarte. Qin Min no se enfadó, simplemente miró fijamente y dijo: te ves mucho mejor cuando maldices que cuando eres obediente. Yun Qianqian frunció el ceño profundamente, sintiendo una vez más ese escalofrío nauseabundo de una serpiente venenosa enroscándose contra su piel. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su asco. Loco. Su expresión de miedo pareció complacer a Qin Min, quien soltó una risita. Molesta, Yun Qianqian se levantó para marcharse. Dejó de reír y llamó con voz débil: la sopa ya está hecha. Dame de comer. No dejes que tu esfuerzo sea en vano. Estaba gravemente herido y no podía levantarse de la cama, necesitando ayuda para sus necesidades diarias. Para evitar cualquier percance, Chen incluso ordenó que le administraran polvo debilitador de huesos. No había peligro para que Yun Qianqian si lo vía solas. Yun Qianqian lo miró. Estaba recostado sobre una almohada suave, con una expresión muy tranquila, como si ignorara que la sopa contenía un veneno mortal. Sus ojos
con destellos de luz solar, contrastaban con su piel pálida que parecía a punto de derretirse bajo el sol, transmitiendo una fugaz sensación de dulzura y fragilidad. Al ver que Jun Tian no respondía, le sonrió de nuevo deliberadamente. ¿No puedes soportar hacerlo? Jun Tian volvió a sentarse, tomó una cucharada de sopa de almejas, ahora fría, del tazón y se la llevó a los labios. Su expresión era tan serena que resultaba fría. El rostro de él tampoco delataba ninguna emoción. Al tomarlo incluso comentó: estuvo infusionado el tiempo justo, lástima que se haya enfriado un poco. Jun Tian no dijo nada, simplemente cogió otra cuchara y se la dio de comer. Él observaba y siguiendo abrir la boca a beber. La tranquilidad de ese momento no era como el de la persona a punto de matar a otra, sino más bien el de una pareja enamorada. Cuando el tazón estuvo vacío, Kimin sonrió y preguntó: ¿hay más? Jun Tian dijo: todavía te queda media tazón en la sopera. Dámelo todo, dijo Kimin. Una sonrisa aún más permanecía en los labios, ya no siniestra, sino con un toque de indiferencia. No podré beberlo en el futuro. Por supuesto que no. ¿Qué futuro le esperaba? La mano de Jun Tian removía la cuchara, se detuvo al instante y solo dijo: espera. Cuando terminó la mitad del tazón que quedaba en la sopera, Kimin se recostó en la almohada con la cabeza ligeramente ladeada, mirando a Jun Tian de repente. Te investigué. Jun Tian alzó la mirada para encontrarse con la suya. Tu nombre no es Tian. Tu familia era pobre, tienes un hermano mayor y 3 hermanos menores. Tus padres no te pusieron ese nombre, siempre te llamaban Eira. Tampoco trabajaste nunca en un restaurante. Para poder comprarle una esposa a tu hermano, tu familia te vendió a un traficante de personas. La familia Zhao te compró y te enviaron a mí. Jun Tian permaneció en silencio. Es probable que el veneno estuviera haciendo efecto. Un tenue tono púrpura oscuro apareció en los labios de Kimin, pero sus ojos seguían fijos y obstinados en Jun Tian. Con cierta dificultad dijo: ¿quieres saber quién eres? Jun Tian seguía sin responder. Continuó por su cuenta. ¿Un fantasma solitario o algún espíritu que ha alcanzado el Dao? Mientras sus pestañas negras como las azabachas se cerraban, un brillo apareció finalmente en sus ojos inexpresivos. Déjame morir con algo de claridad. Jun Tian respondió con perfecta calma. El veneno te está afectando y tu memoria te está fallando. Yo soy Yu Eira. Antes de que mi familia me vendiera al traficante, trabajaba en un restaurante. Y Tian es un nombre que me puse yo misma. Se levantó del taburete e inclusive le ayudó a meter la esquina de la manta. Estás cansado, duerme. Este veneno es suave, no te dolerá mucho. Te quedarás dormido y no te darás cuenta de nada. Cuando estuvo a punto de marcharse, aquella mano delgada y de blanco inmaculado la agarró de repente de la muñeca. Tomada por sorpresa, Jun Tian tropezó y cayó sobre él. Justo cuando Jun Tian estaba a punto de pedir ayuda a gritos, él le apretó el cuello con fuerza. Era un misterio cómo ese hombre al borde de la muerte podía sacar tanta fuerza, pero la estranguló al instante, impidiéndole emitir sonido. Intentó apartar su brazo, pero no pudo moverlo. Sus dedos se clavaron profundamente en el dorso de la mano, pero él parecía no sentir dolor. Un brillo rojo sangre apareció de repente en sus ojos. Su expresión era salvaje, sus ojos llenos de odio y resentimiento. Me enorgullecía de mi crueldad, pero no soy ni una fracción de ti. Nunca te gusté, ¿verdad? Jun Tian seguía forcejeando, pero su rostro ya estaba enrojecido por la falta de oxígeno. Incapaz de zafarse de su agarre, comenzó a arañar la herida de flecha en su pecho. La sangre caliente envolvía los dedos de Jun Tian. Kimin dejó escapar un gemido ahogado y aflojó el agarre sobre ella. Jun Tian cayó al suelo agarrándose el cuello, jadeando en busca de aire. En ese instante la puerta se abrió de una patada y Fan Chanyu, que había oído el alboroto afuera, entró corriendo de un solo paso. Tian ayudó a Jun Tian a levantarse con la mirada tan afilada como una cuchilla clavada directamente en Kimin. Jun Tian rápidamente tomó la mano de Fan Chanyu y dijo: estoy bien. Kimin se agarró el pecho apoyándose
en la suave almohada. Su rostro demacrado había adquirido un tono así gris azuláceo por el veneno. Apretó los dientes con fuerza. Sus ojos inyectados en sangre miraban fijamente a Yun Qianqian, dejando entrever un atisbo de resentimiento o aturdimiento. «¿Tú qué derecho tienes de tratarme así?» La sangre brotaba por la comisura de sus labios. Pronto salió borbotones tiñendo de rojo la gran parte de sus solapas y la ropa de cama. Yun Qianqian se sentó junto a la cama y observó a Kimin en silencio. Su cabello se había soltado durante la lucha. El leve rubor por asfixia aún no había desaparecido de su rostro. Se veía bastante desaliñado, pero su expresión era extremadamente fría. «¿Por qué no puedo tratarte así? Una persona como tú merece ser querida por los demás». «Eres egoísta, cruel, siniestro y caprichoso. Todos deben servirte con sumo cuidado, pues el más mínimo error podría significar la muerte. Y si te dignas a conceder el más mínimo favor, espera que la gente te entregue su corazón y su alma y que te estén eternamente agradecidos. ¿Dónde en el mundo se puede encontrar algo tan bueno?» La boca de Kimin estaba llena de sangre. Sus ojos seguían fijos en Yun Qianqian, pero ya no podía hablar. Yun Qianqian dijo con calma: «¿Tan poca gente ha muerto por ti? Aparte de ser desconfiado, ¿qué has hecho tú por ellos? Simplemente naciste en una buena vida. Eso es todo». Kimin siguió mirándola fijamente sin pestañear, con una mirada obstinada y melancólica. Pero Yun Qianqian no lo miró y se enderezó y le dijo: «Fan Chanyu, vámonos». Fan Chanyu salió del salón con Yun Qianqian. Justo cuando iba a hablarle, Yun Qianqian flaqueó repentinamente. Por suerte, Fan Chanyu la sujetó a tiempo. «Qianqian, ¿qué te pasa?» El rostro de Yun Qianqian estaba pálido, desprovista de la calma que había mostrado frente a Kimin. «No es nada, solo necesito un momento». La mano con la que apretaba Fan Chanyu estaba helada. Envenenar a una persona, después de todo, es diferente a matar a un pollo o un pez. Fan Chanyu la ayudó a sentarse en los escalones y la consoló. «La primera vez que maté a alguien estaba tan asustada que no pude dormir en toda la noche. Traeré a Ningniang para que se quede contigo esta noche. Tengo mucha sangre en mis manos, así que mi aura maligna es fuerte. Aunque sea un nieto imperial, no se atreverá a acercarme a mí como un fantasma solitario». Sus palabras sonaban como si hubiera consolado a una niña. La tristeza en el corazón de Yun Qianqian se disipó un poco y soltó una risita. «Así es, Chanyu ahora es general». Fan Chanyu se rascó la cabeza y sonrió tímidamente. El sol le daba calor en la piel, y en las manos y en los pies fríos de Yun Qianqian se fueron calentando poco a poco. Giró la cabeza para mirar a la heroica y valiente general que estaba a su lado. Quizás la última pregunta de Kimin había despertado otras emociones en su corazón de repente. «Chanyu, tengo un secreto». Fan Chanyu giró la cabeza. La luz del sol la bañaba. Sus facciones resplandecían con un brillo intenso y inexplicable que inspiraba confianza y calidez. Yun Qianqian dijo: «Solo te lo diré a ti». Fan Chanyu hizo una pausa por un momento y le dijo luego seriamente: «Te lo guardaré». Yun Qianqian observó las golondrinas que volaban en lo alto bajo el sol poniente. Su mirada se perdió en la distancia, teñida de una leve tristeza. «Vine aquí desde un lugar muy lejano y jamás podré regresar». «¿De dónde?» «Si empezaras a caminar ahora, tardarías miles de años en volver ahí». Fan Chanyu se quedó asombrada. «Entonces, ¿cómo llegaste a la gran dinastía Jin?» Yun Qianqian dijo: «Duró lo mismo que una siesta. Abrí los ojos y estaba aquí». La expresión de Chanyu se tornó un poco extraña y se quedó mirando a Yun Qianqian durante un buen rato antes de decir de repente: «Qianqian, ¿eres una diosa?» Yun Qianqian volvió a reír. «¿Podría existir una diosa tan inútil en este mundo?» Ella miró a Fan Chanyu y le dijo: «Te pareces más una diosa que yo». Al ser elogiada de repente, Fan Chanyu se sintió un poco tímida y por un momento no supo qué responder. Yun Qianqian dijo: «De donde yo vengo también hubo una generala muy formidable en la historia llamada Liang Yu». Giró la cabeza para mirar a Fan Chanyu. «Aquí nada está bien, pero contigo iba a ver, todo está bien».
Sus ojos se curvaron en una sonrisa. Dentro de cientos y miles de años, Chanyu seguramente será la general a cuyo nombre quedará registrado en la historia. En el invierno del 17º año de la era de Yonping, el gran tutor Li Xing y el canciller Wei Yan intentaron una rebelión. Li Xing fue derrotado y murió bajo una lluvia de flechas, mientras que Wei Yan fue capturado con vida. Un mes después, el emperador Qi Chen, fallecido a causa de una enfermedad sufrida tras un golpe de estado, se encontró al descendiente del príncipe heredero de Yengle que vivía en el pueblo. Aunque la ceremonia de entronización aún no se había celebrado, ya se había mudado al palacio imperial con su madre biológica, la señora Yu. Mientras tanto, en la impresión imperial, la tenue luz de las velas proyectadas por dos enormes sombras en la pared, el fuego del brasero en el pasillo de la prisión ardía con fuerza y la leña crepitaba al quemarse. El gran tutor Tao dejó escapar un leve suspiro mientras colocaba una pieza de juego. El padre de ese mocoso murió en Qinzhou. Pase lo que pase, necesitamos una respuesta sobre lo que sucedió en aquel entonces. Sus ojos, ya mayores pero penetrantes, observaban con atención a la persona que tenía enfrente, mucho más joven con él. Con aire de anciano suspiró y preguntó: «Gigi, ¿qué pretendes al cargar con una vida de infamia?» Kimin había muerto. Quedaban algunos de sus guardias de las sombras, entre ellos Fuqin. Tras el interrogatorio, Chen, la respuesta que obtuvo coincidió con la que había formulado Yun Qianqian. Por lo tanto, los 3 registros del Tigres encontrados en la residencia Sui parecían tener sentido. Los registros del Tigre eran reales y las órdenes de movilizar las tropas también lo eran. La familia Sui había obedecido las órdenes de Wei Yan y no envió tropas ni transportó granos para reforzar Qinzhou. Pero ahora se planeaba una nueva pregunta. Si la familia Sui estaba confabulada con Wei Yan, ¿por qué cuando la familia Sui se rebeló posteriormente solo difundieron rumores sobre la conexión de Wei Yan con la caída de Qinzhou en lugar de desenmascararlo directamente? Sin importar lo que pensaran los demás, el gran tutor Tao no creía que Wei Yan hubiera orquestado personalmente el incidente de Qinzhou. Sin embargo, desde su derrota en el intento de abdicación forzada, Wei Yan parecía haberse vuelto indiferente a la vida y la muerte. Confesó todos los crímenes, pero se negó a decir una palabra sobre los sucesos del pasado. Asumo la responsabilidad por las muertes del príncipe heredero y de Lin Chan. No voy a cargar con esta infamia por nadie más. La lámpara de aceite en el nicho de la pared parpadeaba con una tenue luz amarilla y la sombra proyectada por el hombre que tenía delante dividía el tablero de ajedrez en 2 mitades, una clara y la otra oscura. Los fuertes dedos índices y de en medio de Wei Yan sujetaron una pieza negra y la colocaron en la intersección del tablero. Su voz envejecida y ronca no dejaba entrever emoción alguna. Sin embargo, el gran tutor Tao detectó un tono cortante en sus palabras y levantó los párpados arrugados. «Por el asunto entre usted y la chica aquí». Wei Yan miró al gran tutor Tao. El gran tutor Tao supo entonces que esa era probablemente la razón. Suspiró. «Esos 2 niños ya han preguntado a Anta y Fei al respecto. Cuando te retiraste del campo de batalla y te quedaste en la capital, ¿de verdad que pensaste que este anciano no se daría cuenta de nada?» Wei Yan guardó silencio durante 2 respiraciones, limitándose a decir: «Ella se vio implicada por mi culpa». El gran tutor Tao había ido a prisión imperial muchas veces y en cada ocasión no había podido sacarle nada a Wei Yan. «¿Cómo hoy estaba dispuesto a hablar más?», preguntó de inmediato. «¿Qué quieres decir con eso?». El carbón de la estufa de barro ardía con fuerza, el agua de la tetera burbujeaba y una columna de vapor blanco salía a borbotones del pico difuminando los rasgos de Wei Yan.
Aturdido, el poderoso canciller sentado frente al gran tutor Tao volvió a convertirse en el joven frío e indomable que se había hecho famoso en Jinyan con un solo poema. Cerró los ojos. Era joven e imprudente en aquel entonces y dejé detrás de sí un desastre de palabras. La mirada del gran tutor Tao era severa pero amable, aunque su corazón ya empezaba a encogerse. Anteriormente le había dicho a Fan Chanyu y a Xichen y al joven Wei Yan tenían temperamentos similares, pero eso no era del todo cierto, debido a que Xichen había perdido a sus padres a edad temprana. Wei Yan lo había disciplinado estrictamente y su carácter era en realidad más estable. En su juventud, Wei Yan no era solo enérgico, casi podría describirse como arrogante e indomable. La familia Wei de Jinyan fue un clan de gran prestigio durante 100 años. Los hijos de la familia naturalmente sentían un orgullo especial y como el más destacado de su generación, su arrogancia era aún mayor. Cuando obtuvo el tercer puesto en el examen imperial a los 17 años, pero no quiso ingresar a la corte como un funcionario tan pronto, en cambio viajó a las famosas montañas y grandes ríos diciendo que quería continuar sus estudios y cultivar el conocimiento trascendental. Esto enfureció tanto al anciano señor de la familia Wei que para apaciguar su carácter lo mandó a atar y enviarlo al campamento militar de la familia Qi, pidiéndole al viejo general Qi que lo disciplinara en su nombre. Fue solo entonces que se hizo amigo jurado de Xie Linchan en el ejército. El gran tutor Tao reprimió momentáneamente los complejos sentimientos en su corazón. Se acarició la barba y preguntó lentamente: ¡qué desastre! En el 15º año de la era de Qinsun hubo inundaciones en Jinnan. El príncipe heredero acudió a prestar ayuda humanitaria, pero la familia Yi lo obstaculizó en todo momento, retrasando la distribución del grano y fondos, lo que provocó la muerte de la mitad de las víctimas. El difunto emperador se enfureció, pero en lugar de perseguir al 16º príncipe y a la familia Jia por sus faltas, culpó al príncipe heredero por la ineficiencia de la ayuda humanitaria y le ordenó reflexionar en privado durante 3 meses. Todos los funcionarios bajo su mando fueron castigados. El favoritismo del emperador se hizo evidente día con día. Comenzaron a circular rumores en la corte que el difunto emperador pretendía reemplazar al príncipe heredero por el 16º príncipe. Los invitados de honor del príncipe heredero conspiraban a su favor y fui yo quien sugirió que el difunto emperador abdicara. Incluso después de tantos años, escuchar esas palabras aún hizo que la expresión del gran tutor Tao cambiara. Señaló a Wei Yan con el dedo queriendo decir algo, pero al final suspiró: tú fuiste un tonto. Si esas palabras hubieran llegado a los oídos del difunto emperador, habría sido una catástrofe tanto para el príncipe heredero como para todo el clan Wei. Wei Yan dijo: no fui yo quien actuó de forma insensata, sino el príncipe heredero quien se mostró indeciso. Su mirada era tan severa como la hoja de acero. Emanaba el aura de quien llevaba mucho tiempo una posición elevada, imponente, pero sin mostrar ira. Dijo con frialdad: si hubiera tenido el valor por luchar por ello en aquel entonces, con el poder combinado de las familias Qi y Xie Wei, ¿cómo no lo habríamos empujado al trono del dragón? El gran tutor Tao negó con la cabeza. Hay que pensar desde la perspectiva del príncipe heredero. Por mucho que el difunto emperador adorara al 16º príncipe, mientras él fuera el príncipe heredero, aunque solo fuera por un día, ese puesto acabaría siendo suyo. Obligar al difunto emperador a abdicar, si fracasaba, habría sido perderlo todo. Wei Yan preguntó: ¿y qué consiguió al final por esperar? Tras hablar, soltó de repente una risa fría. Pero así lo deseaba, un hombre virtuoso que lo honrara y su fragancia que se transmitiera por generaciones venideras. El gran tutor Tao percibió el resentimiento y la burla en las palabras de Wei Yan, pero suspiró con impotencia. Cuando el difunto emperador aún era príncipe, era débil. Se casó con la emperatriz Qi y dependió del viejo general Qi para ascender el trono.
Pero el prestigio del viejo general Qi en el ejército era simplemente demasiado alto. Una vez que se afianzó en el trono del dragón, el emperador difunto empezó a desconfiar de la familia Qi. Sin embargo, la familia Qi había sido leal durante generaciones y sus hijos no eran más que unos dandis derrochadores. Como el emperador no encontraba motivo alguno para actuar contra la familia Qi, razón por la cual se dedicó exclusivamente a la noble consorte y le permitió a la familia Yi someter a la familia Qi. Pero, ¿cómo pudieron quienes participaron en esa situación prever lo que estaba por venir? Un atisbo de cansancio mundano apareció en los ojos del gran tutor Tao. Ahora que las cosas han llegado a este punto, deja de jugar adivinanzas conmigo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en aquel entonces? Un viento frío sopló y la llama en el nicho de la pared parpadeó. La sombra de Wei Yan proyectaba en el muro de la prisión era imponente y recta, exudando una desolación indescriptible en medio de su fría dureza, como una roca firme en un acantilado. Guardó silencio durante un largo rato y antes de hablar, fui yo quien no supo reconocer a mi maestro, pronunciando imprudentemente palabras que traería la desgracia. También fue miope y demasiado confiado, sin tomar las precauciones necesarias. Por consiguiente, esas palabras llegaron al difunto emperador y a la familia Yi a través del invitado de honor del príncipe heredero, y yo permanecí completamente ajeno a ello. Al oír esto, el corazón de Tao Taifu dio un vuelco. Detrás de Wei Yan estaba todo el clan Wei de Jin Yan. Incluso si el difunto emperador hubiera sabido que Wei Yan había dicho, no habría actuado de inmediato, solo se habría vuelto más cauteloso y habría tramado en secreto. Efectivamente, al instante siguiente, Wei Yan replicó con una sonrisa fría. El clan Wei de Jin Yan me respaldaba. ¿Cómo podría condenarme a un crimen que merezca la exterminación de mis 9 parientes? Tao Taifu quedó atónito sin palabras. Wei Yan pronunció cada palabra con una expresión que parecía envuelto en un odio inmenso. Naturalmente, acusándome de profanar el harén imperial. La barba de Tao Taifu tembló ligeramente. No estaba claro si era por la ira contenida o por encontrar el asunto absurdo, pero en sus ojos se reflejaba una mezcla de tristeza y complejidad. Si el plan era incriminarlo por el grave delito de profanar el harén imperial, entonces el banquete del festival de medio otoño del 16º año de Ginzón, lo que el emperador hizo de que los funcionarios de la corte descubrieran, no deberían haber sido él con una simple sirvienta del palacio. Temía que el plan original fuera incriminarlo con Chu Fei. Los labios de Tao Taifu temblaron y al final solo pudo roncar. ¡Absurdo! ¡Qué absurdo! Finalmente comprendió el origen del resentimiento de Wei Yan hacia el príncipe heredero. Wei Yan, en efecto, se había expresado mal, pero dado que el moderado del príncipe heredero no aceptó su plan, debería haber mantenido un control férreo sobre todo lo que escucharon esas palabras aquel día. Que tales palabras salieran de la boca de un invitado de honor del Palacio Oriental constituía un fracaso del gobierno del príncipe heredero. Tao Taifu había intuido vagamente la verdad de lo sucedido en aquel entonces. Preguntó con voz ronca. Más tarde, ¿la caída de Jinzhou fue el difunto emperador? Wei Yan cerró con los ojos y asintió. En aquel momento pensé que el desastre en el banquete del Palacio de Medio Otoño se debía simplemente a que el difunto emperador guardaba rencor por mi pasado con Rongjin. Todavía no sabía que había sido provocado por aquellas palabras sobre la abdicación. El difunto emperador reprimió al príncipe heredero en todo momento. Este no se atrevió a desafiar a su padre, por lo que buscó forjarse una reputación de virtud y benevolencia entre el pueblo, reclutando numerosos hombres talentosos. Sin saberlo, esta estrategia despertó aún más desconfianza del difunto emperador. Al ver crecer la reputación del príncipe heredero entre la gente, la familia ideó un plan: incitar al pueblo a construir un santuario viviente en su honor. Tao Taifu estaba al tanto de este asunto. En aquel entonces el difunto emperador había montado en cólera en la corte imperial, llegando incluso a rajar públicamente una pila de memoriales al príncipe heredero, exigiéndole furiosamente que se le dijera si ya tenía planes de reemplazarlo.
Este plan del 16º príncipe y de Jia Yufei fue verdaderamente perverso. Tras este incidente, el príncipe heredero fue despojado de su autoridad para supervisar los asuntos del Estado. La tenue luz amarilla de la lámpara del aceite del muro de la prisión iluminaba su escaso cabello, sujeto con una horquilla de madera haciéndolo parecer grisáceo a simple vista. Suspiró profundamente. Tras la mención de la abdicación, la reputación intachable que el príncipe heredero estaba forjando y reclutando hombres talentosos, incluso si el asunto del santuario viviente fuera investigado por la facción del 16º príncipe, el emperador fallecido probablemente ya no podía tolerarlo. No es de extrañar que ese año aprovechara este incidente para castigar severamente a todos los partidarios del príncipe heredero, obligándolo en busca de una salida a ofrecerse voluntario para ir a Jinzhou con la esperanza de usar ese logro militar para recuperar el favor imperial. Viendo la hora, la decisión del príncipe heredero de ir a Jinzhou fue como echar leña al fuego. Después de todos, a los ojos del difunto emperador, este príncipe heredero intentándose hacer con el poder militar. Su reputación entre el pueblo ya era casi superada a la del emperador. Si además ganaba el prestigio en el ejército, las palabras sobre la abdicación estarían a punto de hacerse realidad. Una leve burla apareció en los ojos de Wei Yan. La familia Jia era tremendamente ambiciosa. ¿Cómo pudo el difunto emperador ignorarlo? No era más que un títere que él mismo había criado para equilibrar el poder de la familia Qi. Con el príncipe heredero muerto en Jinzhou, era lógico el que el 16º príncipe tampoco se le permitiera vivir. Las pupilas de Tao Taifu se contrajeron sobresaltado por esas palabras. Eso significaba que el hecho de que el 16º príncipe estuviera atrapado en Lunchen también fue orquestado por el difunto emperador. Wei Yan miró a Tao Taifu y dijo: el difunto emperador solo quería un hijo obediente. Tao Taifu ya había suspirado innumerablemente veces hoy en la prisión imperial. No estaba claro si era por una ira contenida o porque encontraba el asunto absurdo, pero en sus ojos se reflejaba una mezcla de tristeza y complejidad. Desde la antigüedad, la familia imperial siempre ha sido la más despiadada. De hecho, es probable que el príncipe heredero de Yen le comprendiera demasiado bien las intenciones del emperador aquel entonces, razón por la cual siempre había sido un hijo obediente. Pero una vez que se despertó la sospecha del emperador, y puesto que no era absolutamente un hombre incompetente, ya no importaba cuán obediente fuera. Tao Taifu sentía una tristeza profunda, una tristeza angustiosa. Parecía que volvía a nevar afuera y algunos copos entraban por la claraboya. Wei Yan colocó otra pieza en el tablero de Go. Desde el momento en que el príncipe heredero fue a Jinzhou y el 16º príncipe se hizo cargo del consejo de calumniosos y fue a Lunchen, ya era un callejón sin salida. El difunto emperador utilizó a Rongjin como moneda de cambio para obligarme a regresar a la capital a mitad de camino. La culpa de la derrota final de Jinzhou recaería entonces enteramente en mí. Con el difunto general Qi y Xian Linchan, quien habría asumido el poder militar de la familia Qi. También muerto, el clan Wei de Jinyan se convertiría en súbditos traidores que incriminaron al heredero al trono y profanaron el harem imperial. ¿Acaso no serían condenados por todos? Lo único que quedaría sería la familia Jia, que durante años había actuado con tiranía solo gracias a su indulgencia. ¿Qué habría que temer? De todos los crímenes por la censura que había procesado la familia Jia a lo largo de los años, podría elegir cualquiera para castigarlo severamente, y los buenos tiempos de la familia Jia habrían terminado. El rostro de Tao Taifu reflejaba una expresión curtida por el sol y no pudo pronunciar una palabra más. Un copo de nieve fue arrastrado lejos por el viento, deslizándose lentamente hasta la taza que sostenía Wei Yan, derritiéndose en un instante. Las ondas en el agua reflejaban sus fríos y silenciosos ojos de fénix. El supuesto embarazo de Rongjin era falso.
Solo era una trampa para atraerme y hacerme pagar por el crimen de profanar el arena imperial. Prendió fuego al palacio de Qin-Yang para ayudarme a escapar, diciendo que mientras el príncipe heredero siguiera vivo y el clan Qin no hubiera caído, el emperador fallecido no le haría nada. La comisura de sus labios, marcadas por el paso del tiempo, reflejaban un atisbo de amargura. Pero en aquel momento no sabía que el difunto emperador ya había urdido un plan infalible para que la princesa heredera muriera en Jinzhou, obligándome a regresar, amenazándola con ejecutarla por el delito capital de adulterio. Fue el último paso del plan. Ya sabes lo que pasó después, gran tutor. Fui yo quien bañó de sangre el palacio imperial. También fui yo que le atribuyó la falsa reputación a Menchuyan. El plan del difunto emperador fue verdaderamente meticuloso. Tras el incidente de Jinzhou, todas las pruebas me señalaban. Los primeros en exigir mi muerte fueron los antiguos subordinados de Lin Chan. Un sabor amargo inundó la boca de Tao Taifu. Por fin comprendió por qué Wei Yan nunca hablaba de lo sucedido. Era indefendible. El príncipe heredero de Yengle y Xie Linchan murieron en Jinzhou. Había ido a movilizar tropas, pero regresó a la capital en medio de camino e inmediatamente bañó el palacio de sangre. Nadie que oyera esto creería que Wei Yan era inocente. Además, dado su temperamento, jamás haría público el motivo de su regreso a la capital. Al final, fue la culpa lo que hizo caer directamente en la trampa cuando el difunto emperador utilizó a Xu Fei para conspirar contra él. La figura de Tao Taifu pareció desplomarse. Contempló los copos de nieve que caían lentamente desde la claraboya y dejó escapar un largo y doloroso suspiro. Una tragedia nacional. Un simple comentario sobre la abdicación sembró la semilla del desastre. El príncipe heredero, bondadoso y gentil, no apoyó el plan, pero debido a su negligente gestión, las palabras llegaron al oído del difunto emperador y así comenzó la calamidad. En retrospectiva, ¿quién tuvo la culpa? Culpar a Wei Yan por sus desastrosas palabras, culpar al príncipe heredero por su mala gestión, culpar a la familia Yida por su venenosa conspiración en el santuario viviente, o culpar al emperador por su crueldad y su falta de escrúpulos. En definitiva, fue la suma de todos estos factores lo que finalmente condujo a la masacre de Jinzhou. Las generaciones posteriores buscaron desesperadamente la verdad, pero esta verdad era verdaderamente devastadora y desoladora. En comparación con la tristeza de Tao Taifu, la expresión de Wei Yan era fría e impasible como siempre. No soy el príncipe heredero. Si alguien quiere matarme, lo eliminaré primero. La familia Sui había vivido con el rabo entre las piernas durante años. No los toqué solo porque con la toma de Jinzhou no había nadie en las fronteras del norte. Se necesitaba un ejército para resistir el avance de los turcos del norte hacia el sur. En el 15º año de Yonping finalmente obligué a la familia Sui a rebelarse. Tenía la intención de enviar a alguien más para sofocar la rebelión, pero la familia Sui primero dejó que Si Chen escuchara rumores sobre la masacre de Jinzhou. Si se hubiera comportado correctamente y no hubiera investigado los sucesos del pasado, le habría perdonado la vida. Pero según el último deseo de Wang Mei, debido a que insiste en investigar, ya he matado a innumerables miembros de su clan Xie que investigaron el pasado. Uno más no marcaría la diferencia. Tao Taifu estaba tan desconcertado que no sabía qué decir. La mirada de Wei Yan se volvió más fría, penetrante. El día del golpe en el palacio, si no hubiera tenido otro as bajo la manga, su sangre ya había picado la puerta meridiana. Hoy he caído en sus manos. Se trata de que el vencedor sea rey y el perdedor sea derrocado. Estoy dispuesto a aceptar mi derrota. Tras hablar, cerró los ojos, aún sentado sobre un trozo de hierba seca. Su figura solitaria se erguía tan majestuosa como un monolito. El gran tutor Li permaneció sentado solo en silencio un rato más, colocó la última pieza del tablero de Go entre ellos, se puso de pie con dificultad y dijo: esta partida de Go finalmente ha terminado.
La fina nieve que caía por la claraboya se posó en su caballo y aturdido le pareció que su cabeza estaba llena de canas. Al llegar a la esquina, sus pasos temblorosos se detuvieron un instante, con voz ronca, y le habló al joven que había estado de pie al lado del muro todo el tiempo. ¿Lo oíste todo? Hacía un frío glacial, carambanos colgaban de los aleros de la prisión. En la tenue luz cambiante, la figura solitaria que permanecía en silencio junto a la ventana no pronunciaba ninguna palabra. La luz del fuego se entraba por el pasillo, solo iluminaba la mitad inferior de su mandíbula pálida, fría y resuelta. En el pasado, cubierto de sangre seca, finalmente salió a la luz y la verdad que reveló fue igual de espantosa. Pero aquel niño pequeño, criado en las residencias C, que a menudo despertaba de pesadillas sangrientas con gritos de sobresalto, había recorrido todo el camino desde una montaña de cadáveres y un mar de sangre hasta convertirse en el hombre que era hoy, con un corazón duro como hierro. Ni siquiera el pasado más trágico expuesto a él podría perturbar lo más mínimo la indiferencia de sus ojos. La fina nieve que se colaba por la claraboya de la prisión se había acumulado en una delgada capa sobre los fríos ladrillos verdes de una esquina. Un viento gélido solapaba por el pasillo. La tuna de brocada no era muy gruesa. Delineaba la figura robusta y erguida del joven, llano, delgado y frágil. Ahora podía sostener el cielo y la tierra. Gracias, profesor. Su voz era fría, profunda y ronca. Tras hacer una reverencia, Tao Tai Fu Siche levantó el pie y caminó hacia la salida de la prisión, paso a paso, sin prisa ni lentitud, sino con un paso firme y decidido. Tao Tai Fu observó su espalda fría y solitaria, luego volvió la mirada hacia la celda de Wei Yan con los ojos llenos de desolación y suspiró de nuevo. Ese viejo sin duda había dicho esas últimas palabras a propósito. Durante 17 años se había utilizado a sí mismo como piedra de afilar para forjar finalmente la espada más afilada de la gran dinastía Jin. El tiempo voló. Los sueros se convirtieron en historia. El caso de Jin Zhou, manchado de tanta sangre, parecía ahora nada más que una partida de Go de la era Qin Sun. Generales, funcionarios de la corte, emperadores y príncipes, todos eran piezas en ese tablero, cada uno tramando por sus propios intereses, luchando hasta que las montañas y los ríos quedaron reducidos en ruinas. La última vez que Tao Tai Fu sintió una tristeza tan abrumadora fue cuando supervisaba una batalla en el frente y su esposa e hijo fueron brutalmente asesinados por las espaldas de una tribu extranjera. Hoy, más de una década después, el dolor en su corazón era aún mayor. Caminó lentamente hacia la salida de la prisión con pasos vacilantes. En la ventana de piedra de la esquina vio una muchacha radiante como el sol bajarse de su caballo. Con una sonrisa radiante se detuvo y le dijo algo al joven que salía de la prisión, envuelto en una atmósfera desoladora. La escarcha que cubría el cuerpo del joven pareció derretirse lentamente. Tomó las riendas de la mano de la muchacha y ambos caminaron juntos en la nieve que caía arremolinada. Finalmente, una suave sonrisa apareció en los ojos tristes de Tao Tai Fu. Por suerte, esa hoja ya había encontrado su vaina.